Compromiso. Vamos a ver qué pasa con el compromiso. Es larguito. Te anticipo ya que este video está enjundioso, así que muy encomendado que te vayas a hacer un cafelito, un tecito, un mate, lo que te apetezca, y echamos el coto. Bueno, ¿debe un escritor comprometerse con causas sociales y políticas? Si los escritores que admiro son comprometidos con una causa, ¿significa que yo también debería comprometerme con alguna? ¿Y siempre tiene que ser un compromiso social y político? ¿No puede ser un compromiso de otra naturaleza? ¿Cuál es la diferencia entre el compromiso y la responsabilidad artística? Espera un momento. ¿De qué hablamos cuando hablamos del compromiso del escritor? Échale un vistazo a mi nueva línea de productos. Seguro te late el corazón con alguno. Tus compras me impulsan a seguir produciendo contenidos y te ayudan a salir de la gigantesca lista de escritores y escritoras que han tirado la toalla. Y hablando de apoyos, apóyame y benefíciate siendo un suscriptor abonado a través de mi web. Entra a israelpintor.com/soytallerícola, elige la suscripción que más te guste y empieza a disfrutar de los beneficios de ser un tallerícola de verdad. Cuando aún estudiaba en la universidad, mi maestro René Avilés Favila, que en paz descanse, nos encargó leer un libro delgadísimo y aburrido que reciclaba ideas del marxismo. Mi formación universitaria estuvo impregnada por el marxismo, ideología filosófica, política y económica con la que mantengo un amor apache desde entonces. Pero esa no fue la razón por la que aquel librito, un ensayo quizá, me resultó tan aburrido. Creo que trataba sobre la literatura postrevolucionaria de México. No lo sé. Han pasado demasiados años. Tengo un poco memoria de pez, así que no recuerdo el título ni el autor. Y como el libro me interesó poco, lo dejé en México y ya no lo tengo conmigo para consultarlo. René quería ponerme a pensar sobre el compromiso que debe asumir un escritor, no solo ante el ejercicio de crear literatura, sino ante el ejercicio ciudadano de quien ha cultivado el don de la palabra. Ahora que lo pienso, quizá el libro no me interesó porque yo entonces andaba bien clavado con el movimiento por la diversidad sexual que coordinaba junto a otros colegas. Aunque nuestras actividades y objetivos tenían un marcado carácter social y político, yo no encontré en aquel libro la inspiración necesaria para reflexionar sobre los compromisos o responsabilidades ideológicas que ya empezaba a asumir, pero no era muy consciente de ello. Todo lo concerniente a la salud sexual y reproductiva, a los derechos humanos de las personas LGBTI+, me tocaba personal, social y políticamente hablando. Y no es que otro tipo de lucha me diera igual o me pareciera menos digna de atención. Es sencillamente que esta ha sido siempre mi lucha, con la que he tenido que lidiar aunque yo no quiera. Y ahí he tenido la cabeza desde que salí del armario a los 18 años, o quizás desde antes. Descubrí el compromiso o la responsabilidad cívica en la universidad, ejerciendo el activismo LGBTI+ durante todos los 4 años de mi carrera. Quienes me conocieron entonces saben que lo llevaba todo para adelante. Clases, coordinación, deberes. No tenía tiempo para nada más. Pero no me importó, tenía que hacerlo. Ayudar a los demás también me ayudaba a mí mismo. Esos 4 años de activismo social, cultural y político me dejaron exhausto. Y los últimos meses de la carrera tuve que dar un paso atrás porque me dejé la salud. Me diagnosticaron un problema de tiroides derivado del estrés y tuve que centrarme en la tesis. Mientras estudié el máster en creación literaria de la Barcelona School of Management, más de una década después, en 2020, leí El punto ciego de Javier Cercas, cuyo capítulo titulado El hombre que dice que no me llevó nuevamente a pensar en lo que René Avilés Favila quiso que me planteara años atrás. El ensayo de Cercas me hizo recordar que durante mi último año de licenciatura en México también había leído Así se escribe un cuento del argentino Mempo Giardinelli, en el que se expone este asunto. En el capítulo Los caminos de la literatura latinoamericana y el compromiso del escritor. Voy a usar algunas ideas y citas encontradas en estas
dos fuentes para hacer hoy contigo, que te encuentras en un periodo formativo, lo que entonces intentó hacer conmigo René Avilés. Ahora que estás en un periodo formativo, conviene que le des una vuelta a este asunto. Espero que mis palabras ahora tengan algo más de efectividad que aquel librillo delgado y somnífero a través del que debía cuestionarme acerca de la relación ideológica que empezaba a establecer con la vida y la literatura. Pero antes, date un segundo para suscribirte al canal y activar la campanita. No te pierdas nada de lo bueno que viene. Deja que se te notifique cuando yo publique un nuevo video. ¿Ya? ¿Listo? Genial. Venga, pues vamos allá. Ahora que me obligo a pensar en ello, la razón por la que aquel ensayo medio marxista no me estimuló fue que me sonaba todo muy antiguo y ajeno. Y quizá lo era, pero solo parcialmente, entonces no lo supe ver. La lucha del pueblo, del oprimido, del proletario, no se diferencia mucho de la lucha del discriminado y del rechazado, ¿verdad? Todos luchan por la igualdad. Mi ceguera de entonces me granjeó una pésima nota en el trabajo de reflexión que se nos había encomendado y me pregunté, ¿acaso no tengo suficiente interés en los compromisos sociales como para ser un escritor comprometido? La falta de compromiso con las causas que defiende este ensayo tan adormecedor y que siendo ajeno a mi propia realidad literaria y social, ¿me impedirá ser escritor? ¿Estoy obligado a adquirir compromisos que no quiero adquirir? ¿Ese es el precio de ser un escritor? Tenía la cabeza hecha un lío. Por supuesto, René Avilés no tuvo la culpa de nada. Fue un gran maestro para mí y para todos mis compañeros y compañeras de generación. La forma en que se relacionó con la literatura y la vida social y política de México son ejemplo suficiente para entender lo que es un escritor comprometido. El problema, en mi opinión, estuvo en aquel ensayo que pudo haber sido muy útil e inspirador para los jóvenes mexicanos de finales de los años 70 que aún respiraban los aires del priismo represor, pero ya no era igual de efectivo para todos los jóvenes de mi generación. Las inquietudes, intereses y batallas de los jóvenes de finales del siglo XX no eran exactamente las mismas que teníamos los jóvenes de principios del siglo XXI. En mis años universitarios, México se creía realmente capaz de la autogestión social y política. La llegada de Vicente Fox a la presidencia nos hizo pensar que vivíamos en un país realmente democrático en el que la libertad de expresión era posible, aunque siguiera gobernado por la derecha. Ya no era la misma derecha de siempre. Era, por supuesto, todo una ilusión. Pero no se respiraban, ni se respiran, aquellos aires que se debieron respirar en los tiempos de Gustavo Díaz Ordaz. Aunque si nos pusiéramos a rascar detalles a la historia, tal vez podríamos sacar un montón de mierda. Pero eso no es lo que pretendo hacer ahora. La cuestión es que aquel ensayo, del que solo recuerdo el sopor que me produjo, no habló en mi idioma ni me llevó a pensar en lo que supuestamente debía. Y peor aún, me llevó a enfrentarme a una crisis artística, porque aunque no me atrevía a decirlo en voz alta, era un artista en formación que no daba la talla, o eso creía, según los estándares de un compromiso o responsabilidad ideológica que en mi incipiente literatura debía adquirir. Mempo Giardinelli cuenta que durante la segunda mitad del siglo XX, los escritores latinoamericanos más relevantes discutieron este tema siguiendo las ideas de Jean-Paul Sartre, el pensador que impulsó el debate y que, en palabras de Javier Cercas, es quizá la encarnación perfecta del escritor comprometido. Según Giardinelli, muchos escritores usaron el debate como excusa para discutir el protagonismo social y las perspectivas de una revolución que entonces parecía posible. Recordemos que se refiere sobre todo a las décadas convulsas de los años 60 y 70. En aquellos tiempos, la discusión del tema era una necesidad en América Latina, más que una moda. Giardinelli también dice que es natural que ahora desechemos los productos de aquella corriente, porque al amparo de la llamada literatura comprometida surgió un producto deleznable, la escritura panfletaria. Se escribieron estupideces dogmáticas, se maltrató a la literatura con lecturas sectarias y se despreció a autores como a Borges, por ejemplo. Los escritores comprometidos hicieron de las suyas, protegieron
dirigidos y alentados por mafiosos y dogmáticos. Y así las ideas sobre el compromiso de los escritores y la llamada literatura comprometida acabaron siendo reiterativas. A la luz de esta realidad, no resulta raro que me haya costado conectar con aquel ensayo, ¿verdad? Es probable que tuviera algo de aquellas intenciones dogmáticas que yo rechacé en automático e inconscientemente. Después de profundizar un poco en el asunto, he sacado alguna conclusión que te voy a compartir ahora, porque me gustaría que mi visión fuera solo eso. Una visión más entre las que habrás de navegar para sacar tu propia conclusión, tu propia visión. Luego te presentaré las visiones que han tenido muchos otros escritores y escritoras al respecto. Así al final podrás hacer una síntesis. El compromiso del escritor, según yo. A mí, como a Giardinelli, más que hablar de compromiso me gusta hablar de responsabilidad. De hecho, ya lo hice en algún otro vídeo en el que reflexiono sobre el ejercicio comunicativo a través de las historias. Si partimos de la noción de que toda obra literaria es un ejercicio esencialmente comunicativo, no es difícil comprender el concepto de responsabilidad ideológica o discursiva. O sea, uno puede decir lo que le dé la gana a través de sus obras literarias. Lo que sea. Pero no porque uno tenga el derecho de decir lo que le venga en gana, no deba responsabilizarse de lo que dice. No se confunda el concepto contar con decir. No son lo mismo. Uno dice a través de lo que cuenta. El sentido del discurso se extrae de lo narrado. Las palabras, las historias, las obras literarias tienen poderosas implicaciones de las que el autor no puede ni debe deslindarse. Y no me refiero aquí a la tontería esa de confundir lo que dice o piensa un personaje con lo que dice o piensa un autor. Me refiero al mensaje último que toda obra transmite, al tratamiento del tema que el autor hace, su visión artística, su posicionamiento frente al tema. Piensa un minuto, si al hablar te haces responsable de todas y cada una de tus palabras que representan tu pensamiento y la visión que tienes de la vida, ¿por qué no ibas a hacerlo cuando escribes? Aunque escribas ficción. En mi opinión, todo se reduce a esto. El escritor es comprometido en la medida en que se hace responsable de su discurso. El discurso del escritor no tiene por qué comprometerse explícitamente con intereses ajenos, es decir, más allá del círculo que delimita su personalidad creativa y circunstancia de vida. Puede hacerlo, sí, por supuesto, pero falta que quiera. No, a nadie le gusta que le fuercen a asumir compromisos. Toda historia tiene un discurso. El escritor que no llega a ser consciente de cuál es el discurso de su propia obra, yo digo que no es digno de ser llamado autor en el más estricto sentido de la palabra. Detrás de toda obra hay un autor y detrás de toda historia un discurso ideológico. Quiera o no reconocerlo el que escribe, le guste o no. A la responsabilidad discursiva habría que añadir la responsabilidad estética, aquella que establece la visión formal que el autor tiene sobre su ejercicio literario. Tanto la postura discursiva como la visión estética de un autor son producto del mundo que habita, de sus referentes, de su relación con el entorno, la cultura, la tecnología, la ciencia, la religión, etc. La forma y el fondo de nuestro mundo ahora, agosto 2021, no es la forma y el fondo del 2011 o mucho menos del 2001, ya que el escritor produce arte y no sermones, cuya misión es inocular ideas en las mentes de los lectores. Los compromisos estéticos que asume un escritor, en justa relación con su responsabilidad discursiva, conjugan la autoría. Gracias a esta síntesis de ideas, hoy puedo entender que me sucedió hace aproximadamente una década leyendo aquel ensayito soporífero al que tanto me he referido. Las causas que defendía, la pobreza de los campesinos, los compromisos de los que hablaba, la necesidad de alcanzar un desarrollo democrático después de un siglo de represión política, tenían poco que ver con las circunstancias inmediatas de mi vida y de mi propia personalidad creativa en esos momentos de mi existencia. Esto no excluye, por supuesto, al resto de mis compañeros de generación. Quizá alguno consiguió conectar con el texto, pero no fue mi caso. Vale, Israel. Gracias por iluminarme con tu sapiencia y compartir conmigo tu invaluable visión propia. Pero ¿podrías hacerme el favor de acercarme a la visión que tuvieron y aún hoy tienen otros autores infinitamente más importantes que tú sobre el compromiso del escritor? Que, ojo, no es que no me fíe de ti, pero es que no me fío de ti. En buen plan, O sea, no te vayas a parar de pestañas, no te vayas a rayar.
Digo yo que te habrás montado sobre los hombros de gigantes para configurar tu propia visión, ¿que no? Jean-Paul Sartre pensaba que la literatura no es adorno ni entretenimiento, sino acción. Que el resultado de esa acción es una revelación, la revelación de lo real. Y el resultado de esa revelación es, a su vez, una revolución. Para Sartre, la literatura sirve para transformar la realidad, es decir, para cambiar el mundo, también para cambiar a los hombres, a las personas, llevándoles a asumir plenamente su responsabilidad. Las personas son plenamente responsables de su destino. Si me detengo hasta aquí, la visión de Sartre no es demasiado diferente a la que tengo yo o a la que puedes tener tú mismo, ¿verdad? El problema es que su reflexión lo llevó a concluir con demasiada vehemencia que la literatura debía estar al servicio de la revolución proletaria, es decir, del comunismo. Esta conclusión, apunta Javier Cercas, olvida que en la literatura es imposible tener ambición política y moral sin tener ambición estética, o que es imposible cambiar la realidad sin cambiar antes la representación de la realidad. En cualquier caso, la visión de Sartre sobre este asunto abrió el debate. Y como que se me despechuga, ¿verdad? Se me despechuga la pechuga. A ver, me voy a abrochar aquí. No se me vaya a ver alguna cosilla que no se deba ver, ¿verdad? Bueno, a ver si ahora no parezco muy modosito. Bueno, tampoco pasa nada si parezco modosito, si al final lo soy, ¿verdad? Simone de Beauvoir, que fue pareja de Sartre, resume su pensamiento y expone que la literatura representa un desnudamiento de la realidad, pero también una refutación. Y el escritor es para la sociedad una conciencia inquieta, un incordio, un insumiso, un respondón, un impugnador de los valores comúnmente aceptados. Y sus obras, los instrumentos de tal impugnación. Esta es, según Javier Cercas, aún todavía la idea de la literatura y el escritor comprometido que defiende el Nobel Mario Vargas Llosa. Vargas Llosa explicó a Javier Cercas que la literatura comprometida era para él la literatura que no era un mero juego ni un simple pasatiempo. La literatura seria, la que rehúye la facilidad y se atreve a encarar con la máxima ambición grandes asuntos morales y políticos. Julio Cortázar, por otro lado, creía que el escritor revolucionario era aquel en quien se fusionaba la conciencia de su libre compromiso individual y colectivo con esa otra libertad cultural que confiere el pleno uso de su oficio. Si ese escritor, explica Cortázar, que es responsable y lúcido, decide escribir literatura fantástica, psicológica, con vueltas hacia el pasado como fuere, su acto es un acto de libertad dentro de la revolución. Entiéndase el contexto sociopolítico revolucionario. Y por eso también es un acto revolucionario en sí mismo, aunque sus cuentos no se ocupen de las formas individuales o colectivas que adopta la revolución. Nótese cómo Cortázar, que llegó a establecer un gran compromiso estructural y estético, se asegura de equiparar el compromiso del escritor con el compromiso del revolucionario, aunque los campos de batalla de ambos sean completamente distintos. Víctor Shklovsky, que fue uno de los principales estructuralistas rusos del siglo XIX, defendió que la misión del arte consistía en desautomatizar la realidad, en convertir en extraño y singular lo que a fuerza de tanto verlo ha acabado pareciéndonos normal y corriente. Lo que hace en el arte en general y la literatura en particular, o lo que deberían hacer, dice Shklovsky, es permitirnos mirar la realidad física, moral y política como si la viésemos por primera vez, con todos sus perfiles en su maravillosa plenitud y todo su espanto, arrebatándole la máscara automatizada de la costumbre. A mí esta visión me gusta y hasta podría llegar a adoptarla como propia, porque no aboga de manera manifiesta por la defensa política como el principal compromiso del arte. Pero no podemos olvidar que Víctor Shklovsky fue un escritor al que se le conoció esencialmente por su trabajo como pamfletista de la antigua Unión Soviética. Gabriel García Márquez escribió en una carta a su amigo Plinio Mendoza: pensando en política, el deber revolucionario del escritor es escribir bien. La literatura positiva, el arte comprometido, la novela como fusil para tumbar gobiernos, es una especie de aplanadora, de tractor que no levanta una pluma a 1 centímetro del suelo y, para colmo de males, ¡qué vaina!, tampoco tumba ningún gobierno. A lo largo del siglo XX, el pensamiento de grandes autores sobre el compromiso del escritor fue tomando distancia gradualmente de la visión que nació con Sartre, como ya hemos podido constatar con Gabriel García Márquez y como ahora podemos ver en las ideas de Augusto Monterroso. Aparte de los compromisos
dice Monterroso, que uno tiene como persona, el único gran compromiso que un escritor debe tener es el de no publicar cosas mal escritas. No hay otra posibilidad porque toda responsabilidad en el acto de crear durante la creación lo maniata. La responsabilidad y el compromiso dificultan la creación, hacen perder libertad, la condicionan. Y todos aquí sabemos que la escritura que nace condicionada es una mala escritura, una escritura pobre. Javier Cercas, el autor que me llevó a pensar de nuevo en este tema y que en gran medida es responsable de que esté hoy aquí discurriendo contigo, tiene una visión que podría tener éxito en mi afán por llevarte a esta reflexión, invitarte a la síntesis. Cercas dice: la literatura, y en particular la novela, no debe transmitir certezas, no debe dar respuestas ni prescribir soluciones. Al revés, lo que debe hacer es formular preguntas, transmitir dudas y presentar problemas. Y cuanto más complejas sean las preguntas, más angustiosas las dudas y más arduos e irresolubles los problemas, mucho mejor. Para Cercas, la auténtica literatura no tranquiliza, inquieta, no simplifica la realidad, la complica. Las verdades de la literatura, pero sobre todo las de la novela, son esencialmente irónicas. La ironía cervantina, asegura Cercas, es una herramienta indispensable del conocimiento. Toda literatura auténtica es literatura comprometida, al menos en la medida en que la literatura auténtica aspira a cambiar la percepción del mundo que tiene el lector, que es la única forma en la que la literatura puede cambiar el mundo. No significa que el novelista no pueda o incluso deba recuperar pasiones ideológicas, creencias firmes y convicciones fuertes. Significa que esas pasiones, creencias y convicciones no deben trasladarse en crudo a la novela, haciendo de ella un vehículo o una ilustración de las mismas. Más bien, la novela, entiéndase la literatura, debe ponerlas en cuestión, socavarlas, reelaborarlas, transformarlas en el carburante de su propia y contradictoria complejidad. Quien puede y debe tener esas pasiones, creencias y convicciones no es la novela o la literatura, sino el novelista. A ver, espérame. Entonces, ¿el compromiso no se debería asumir a través del ejercicio literario? ¿Eso es lo que me quieres decir, Israel? Me vas a volver loco. ¿Que no hemos estado hablando todo este tiempo del compromiso del escritor? ¿Dónde si no va a comprometerse un escritor sino en sus escritos, en su literatura? Merece la pena que nos detengamos un poquito a pensar en esto, porque si hablamos del compromiso que un autor asume, necesariamente hay que disociar entre el compromiso, el comprometido y el medio a través del que éste difunde sus ideas, lo que nos lleva al reconocimiento de un concepto que para Cercas es imprescindible, el del intelectual. Un intelectual, según Cercas, es una persona que además de dedicarse profesionalmente a una actividad profesional por la que ha adquirido un cierto grado de reconocimiento, interviene en el debate público. Lo que me estás diciendo es que si soy un escritor, ¿soy también un intelectual? Uy, quita. Esas son palabras mayores. Para Mempo Giardinelli, un intelectual es siempre la conciencia crítica de su sociedad, le guste o no. Y lo son también los que se ocupan solo de asuntos privados, los que se declaran apolíticos y los que no se meten con los dramas sociales. O sea que sí, si consideramos tanto la perspectiva de Cercas como la de Giardinelli, serás un intelectual cuando alcances cierto grado de reconocimiento por tu actividad creadora e intervengas en el debate público, quieras o no. Y me temo que por intervención en el debate público hemos de entender cualquier tipo de participación cívica, ya sea manifiesta o no. Un intelectual, según Giardinelli, ha masticado lo que va a decir. No improvisa, ni siquiera cuando se lanza a improvisar, cosa que puede hacer porque es un profesional de su actividad intelectual. Y es por eso que la conciencia colectiva respeta a los intelectuales, aunque los critique y muchas veces los menosprecie. Los intelectuales que trabajan con su pensamiento y cuyo pensamiento es su obra y su vida, siempre están representando las partes inconscientes de una sociedad. El inconsciente colectivo se expresa en el arte, en las obras de creación, y la aprobación o reprobación de esas obras es la respuesta de esa sociedad ante el trabajo de sus intelectuales. Esa respuesta también indica el grado de civilización de esa sociedad. Toda sociedad, asegura Giardinelli, necesita que sus intelectuales hablen, digan cosas, pongan la cara y el cuerpo, aunque se equivoquen, porque eso es lo que se espera de los que trabajan en la cultura, y porque desinteresarse de lo que pasa en la realidad cotidiana de nuestros pueblos es hoy por lo menos una insensibilidad.
En conclusión, lo que importa es que uno, en tanto intelectual, se haga cargo de lo que escribe y también de cómo vive y cómo ve lo que pasa en su sociedad. Nunca dejará de existir un vínculo entre lo escrito y lo vivido. El escritor es un ciudadano que vive en este mundo. Debe ser responsable ante los demás como persona y como ciudadano de lo que hace, lo que dice y de lo que escribe. Nuestra narrativa está viva y por eso tiene variaciones tan fuertes a lo largo del tiempo. La literatura de hoy se escribe en democracia, pero en sociedades todavía autoritarias, enfermas de machismo y de racismo. De ahí que los escritores de hoy sigan estableciendo compromisos a través de la creación literaria. Pero ese compromiso o responsabilidad no debería ser nunca impuesto, sino una consecuencia natural del paso del autor por el mundo que habita. Volviendo a mi drama universitario y a la falta de anclaje con aquel ensayito desafortunado que no supo hablarme sobre todo esto, tuve la fortuna de conocer a Luis Perelman, un sexólogo también activista LGBTI+, que se convirtió en un queridísimo amigo y que me ha acompañado en momentos importantes de la vida. Ha sido un gran referente. Como desaparecí del mapa un tiempo debido a la enfermedad, mi ausencia en el movimiento por la diversidad sexual que coordinaba se hizo evidente. Algunas personas me lo reprocharon. Un día Luis me contactó y le conté lo que me sucedía. Me dijo algo que me cambió el paradigma y se convirtió en una luz que guió mi camino a partir de entonces. Debió usar otras palabras, pero la idea es más o menos esta. El activismo no se ejerce de una sola manera. Cada uno hace lo que puede desde su trinchera personal. Su trinchera ha sido la universitaria hasta ahora. La coordinación de un grupo estudiantil, pero la forma en la que has ejercido el activismo no tiene por qué ser la misma toda la vida. ¿Cuál es tu siguiente trinchera?, me pregunto. Esta breve conversación con Luis consiguió lo que no pudo aquel aburrido ensayo: llevarme a pensar en el compromiso que deseaba asumir como escritor. Durante el último año de mi carrera universitaria me decanté por el camino de la creación literaria. Decidí que buscaría la manera de hacer de este oficio mi prioridad laboral. Llegué a la universidad con vocación literaria, pero ahí se afianzó del todo y tuve la certeza de que debía dedicarme a la literatura. Y si ya no podía seguir ejerciendo el activismo LGBTI como lo estaba asumiendo hasta entonces porque mi salud era endeble, aún tenía el territorio literario, mi nueva trinchera. Hasta el momento he escrito 4 libros, un libro de cuentos y 3 novelas. En todos los casos mi narrativa aborda desde diferentes ángulos y perspectivas la realidad homosexual, una realidad que, muy a mi pesar, sigue siendo el blanco de una violencia descarnada que puede llevar a sus víctimas hasta la muerte sin miramientos. Pasiones Simples, publicado en Iberoamérica eBooks en 2015 y disponible en la Google Play Store, explora la diversidad sexual humana y su relación con el amor y las emociones. Una rayadura de cabeza que tuve que escribir después de leerme todo lo que había escrito el Marqués de Sade. Las Puertas del Paraíso, UAM 2015, disponible en mi página web, representa los conflictos propios del despertar sexual en la adolescencia de un muchacho que sobrevive en medio de un campo de batalla emocional derivado de la homofobia interiorizada. Curso de Belleza, Amor y Sexo, Berenice 2016, disponible en mi web y en Amazon, explora las heridas que produce el abandono y la pérdida en un hombre gay cuando se enfrenta a la separación sentimental, un cúmulo de martirios derivados de la visión hegemónica que tiene la sociedad sobre el ejercicio del sexo, la expresión del amor y sus vínculos con los cánones de la belleza. Me dicen la sed, una cursificción maricatólica, la última novela que escribí y que aún está inédita, aunque muero de ganas porque llegue hasta tus manos. Es un estudio y una crítica profunda del significado que se ha extraído canónicamente de las sagradas escrituras de la Biblia para construir la noción negativa de la homosexualidad que hoy conocemos. Por supuesto, todos mis libros cuentan historias. Cuando los escribí no esperaba hacer panfletos que me ayudaran a inocular ideas en los lectores, pero es evidente cuál ha sido el compromiso que yo he asumido como autor, una responsabilidad social, cultural y política que no solo me importa, me implica a tal grado que si no lo hago, si no hago algo al respecto, aunque sea a través de mi literatura, tanto mi vida como la vida de millones de personas en todo el mundo seguirá corriendo peligro. Y así he llegado yo a la comprensión de lo que es el compromiso del escritor. Suscríbete al canal para que no te pierdas nada, dale me gusta al video y compártelo.
Suscríbete también al boletín de mi web entrando a israelpintor.com/boletín y rellenando el formulario. Dicho todo esto, pues, ¿cuál es tu compromiso o responsabilidad? ¿Es la literatura la trinchera desde la que decides comprometerte? ¿Cuáles son las circunstancias de tu vida, de tu presente y de tu contexto sociocultural y político que te lleva naturalmente a la comprensión de aquello por lo que te sientes llamado al compromiso? ¿Cuál es la naturaleza de tu compromiso, si es que lo hay? Yo soy Israel Pintor, coach literario y profesor del taller de escritura creativa. Escribe que la vida son 2 días y en uno bloqueo. Chao.